escucho. Buenas noches, doctor. Sí, sí, lo Biólogo. escucho. Ok, entonces hoy día vamos a tocar el punto diagnóstico microbiológico, toma de muestras, cultivos y pruebas bioquímicas. Pero para recordarnos un poco de la clase pasada, hicimos sobre la inmunidad, ¿no? Entonces quiero que quede bien claro esto porque esto va a ser una cosa clave para que ustedes puedan entender cómo es la inmunidad. La inmunidad es lo que nos defiende contra lo extraño. O sea, tenemos un ejército de células, de barreras, de sustancias químicas que las células secretan, que nos va a defender de los microorganismos especialmente, ¿no? Aunque nos puede defender también de otras células. Este sistema inmunológico nosotros lo hemos formado a través de muchos años, los años de evolución que nosotros tenemos, para poder defender nuestro organismo. Pero si esta inmunidad falla, o sea, si nuestro sistema inmunológico, nuestras células, no reconocen la cosa propia, ya se desarrollan enfermedades. Y eso ustedes lo van a estudiar seguramente, por ejemplo, como el lupus eritematoso sistémico, que es el LES, ¿no? Donde nuestro sistema inmunológico no reconoce nuestras células, o sea, antígenos propios que son parte de nuestras células, no son conocidas, y nuestro sistema inmunológico se prende y ataca eso. Ok, esa es la parte patológica. Entonces, desarrollamos un potente sistema inmunológico de respuesta para controlar los invasores. La inmunidad puede ser innata. Esta innata significa que nacemos con esto, ¿no? Y se llama inespecífica, porque lo que va a reconocer esta inmunidad innata son patrones de grandes grupos celulares. Por ejemplo, de bacterias gram positivas, bacterias gram negativas, virus ARN, virus ADN de doble cadena, de una sola cadena, levaduras, algunos parásitos, protozoarios y hongos. Entonces, la innata es inespecífica y hay defensas preexistentes y es muy rápida. Apenas entra, es reconocida. Entonces tenemos barreras externas, la piel mucosa, química, el pH, secreciones que tenemos como enzimas, saliva, lisosimas, etcétera, que van a impedir que estos microorganismos entren e invadan nuestro cuerpo. Las internas está dado ya por células, como son los fagocitos, los que van a fagocitar, en este caso, los microorganismos, y unas células de tipo T, que se llaman natural killer, que son células asesinas naturales que pertenecen al linaje T, pero no tienen nada que ver con la adaptativa. Estos fagocitos, estas células fagocíticas y su sistema monocítico fagocítico va a producir citoquinas. Luego tenemos la inmunidad adaptativa, que va a ser específica y que va a crear memoria inmunológica. Esta memoria inmunológica es de dos tipos. Uno, humoral, o sea, por anticuerpos, por proteínas que nosotros secretamos, que son inmunoglobulinas de 5 tipos, y va a ser mediada por linfocitos de tipo B. Y la celular, que va a reconocer por sí sola, esta célula reconocen el antígeno de estos microorganismos, mediada por linfocitos T. Entonces, la humoral está mediada por estos linfocitos B, van a producir plasmocitos. El término cito y linfocito, el plasmocito es el que va a desarrollar los anticuerpos que van a ser bloqueadores o inactivadores tanto de los microorganismos y también de sus toxinas. Porque no nos olvidemos que la enfermedad puede ser, por ejemplo, de una bacteria o puede ser de la toxina bacteriana, o sea, de la cosa que secreta la bacteria que se va a llamar toxina y que puede hacer daño a la célula. Y la celular mediada por linfocitos T, que van a ser de dos tipos, la CD8, que son las efectoras, que son las que van a destruir, y la CD4, que son las facilitadoras, que van a ayudar tanto a la B como a la T, para que pueda mediar todo este cuadro inmune que nosotros vamos a desarrollar. Entonces, si nosotros vemos acá estos grandes grupos, tenemos bacterias, tenemos parásitos, tenemos virus, acá faltaría poner hongos, ¿no? Que son los hongos también son una parte de los microorganismos, los hongos, pero profe, hay hongos que son grandes, que se ve, que son comestibles, ¿no? Pero hay hongos muy pequeños, como la cándida, por ejemplo, de criptococos, que afectan a sistemas
nerviosos, al sistema digestivo, etcétera, ¿no? En sí, que van a ser reconocidas por estas células, por ejemplo, basófilos, eosinófilos, neutrófilos, los macrófagos, etcétera, van a tener receptores de estas partes bacterianas que le llamamos patrones moleculares asociados a patógeno, que yo les había dicho en la clase pasada que se escribe como PAMPs, P-A-M-P, patrones moleculares asociados a patógeno. Como está en inglés, se lee de derecha a izquierda, ¿no? Y acá lo que va a tener son receptores de estos PAMPs, receptores de estos patrones moleculares asociados a patógenos. Pero no solamente van a tener estos patrones moleculares que pueden ser glucoproteínas, algunos tipos de carbohidratos, que no lo tenemos nosotros, sino lo tienen las bacterias, parásitos, virus, hongos, sino que también van a reconocer otro tipo de estructura que son las toxinas y se va a llamar DAMP, o sea, patrones moleculares asociados a daño que van a tener sus receptores también. Va a haber grandes familias que van a estar relacionadas y lógicamente que estos patrones, estos receptores, perdón, pueden estar en la superficie de acá del macrófago o pueden estar en el interior de la célula, porque acuérdense que el virus puede entrar a la célula y tiene que ser reconocida, entonces el receptor de este patrón o de esta molécula tiene que estar acá en el citoplasma. Entonces los receptores pueden estar en la membrana o pueden estar dentro del citosol, especialmente en organelas, ¿no? Y tenemos todo un sistema de órganos, las amígdalas, adenoides, el timo, ganglios linfáticos, el vaso, placas de Peyer en el intestino, apéndice, ganglio linfático, que ustedes seguro que han estudiado o van a estudiar en histología, que van a ser los responsables para que estas células se capaciten. Acá van a crear un montón de células y todas ellas van a tener la misma función. Por ejemplo, los neutrófilos es en la infección bacteriana. Los eosinófilos va a ser en la infección sobre todo parasitaria. Los basófilos van a ser mediadores de inflamación, o sea, van a secretar estos gránulos que tienen dentro, que se llaman granulocitos, por eso estas células van a mediar factores de inflamación para que se activen algunos tipos de defensa, como es el complemento. El complemento van a ser una serie de proteínas que se va a formar en el hígado, que van a servir, van a ayudar para que, por ejemplo, esta bacteria que entre, le pongan acá un poro que se llama el complejo MAC, o sea, el complemento forma el MAC. Y como ya les he dicho, leemos de derecha a izquierda, es complejo de ataque a la membrana. O sea, forman este poro por sus proteínas y luego, como pierde la osmolaridad, porque las bacterias no ves que tienen una membrana y tienen una pared celular, pierden la osmolaridad, o sea, las sustancias van del sitio que está más, menos concentrado a un sitio más concentrado y entran, ¿no? Y entran y por ende el agua entra por ósmosis y esta bacteria sufre irreversión, daño, ¿no? O si no, también hacen una ozonización para atraer todo lo que es el proceso inflamatorio en sí. Por eso cuando nos cortamos ya se empieza a dar ese proceso. Entonces tenemos proteínas de fase reactiva, que va a ser la proteína C reactiva, que ustedes lo van a estudiar después, ¿no? Entonces acá podemos ver en el tiempo, acá en la parte de abajo, podemos ver los días, primero las horas y luego los días, en la que se va formando nuestra respuesta. Acá está el microbio. El microbio, el microbio lo vemos acá, esto de acá es el microbio que estoy señalando, y esta es una barrera epitelial. Puede ser, por ejemplo, los enterocitos, ¿no? Lo primero que tiene que hacer, en este caso la bacteria, es adherirse. Una vez que se adhiere, puede pasar dentro del citoplasma o puede meterse por las uniones que tienen las células y de esa forma entrar acá al tejido conectivo y luego diseminarse. Entonces ya nuestra célula de defensa, que se llaman fagocitos, son las que van a englobar mediante un término que ustedes conocen, que es la fagocitosis. Y acá vemos la bacteria ya ha sido englobada. Pero para hacer todo esto necesitan de este factor que se llama el factor del complemento,
¿no? Que lo que ustedes están viendo acá, por ejemplo, es su poro de ataque, conocido como MAC, complejo de ataque a la membrana, ¿no? Ustedes dirán, complejo, ¿por qué? Porque está formada por varias proteínas que están haciendo este tipo de canal para que entren sustancias y arrastren agua, ¿no? Porque al momento que se va acá, acá queda menos y el agua siempre va de un sitio de menos concentración a más concentración. También están las natural killer que van a reconocer, pero en forma inespecífica, y esto se va a dar, por ejemplo, en horas, ¿no? Mientras más pronto esto se prenda, o sea, se active, la invasión puede ser contenida. Si esta invasión no es contenida, estos fagocitos, y hay células presentadoras de antígeno que son por excelencia, que son las células dendríticas, que van a estar en la parte del tejido conectivo, acá su núcleo y acá la bacteria, lo que van a hacer es remover mediante sus proteosomas, ¿no? Que lo llevan a un lisosoma, y lo van a hacer, qué sé yo, lo van a hacer pedacito la bacteria, ¿no? Pero ahí van a buscar en las partes esenciales que ellas sí conocen porque tienen sus reconocedores de patrones moleculares de esta bacteria. Entonces, al ser reconocidas, lo van a exponer ya sea en la parte de afuera o en la parte de adentro, especialmente en retículo endoplasmático, vamos a tener lo que se conoce como las HLA, que es el antígeno leucocitario humano, que van a ser proteínas, también ya formadas genéticamente acá en el núcleo de la célula, que van a estar dentro o fuera, por eso tenemos de tipo 1, de tipo 2. Esta célula presentadora de antígeno van a presentar a los linfocitos de tipo T, mientras que los linfocitos B van a reconocer por sí mismas este, eh, estas, este antígeno que ha estado formado por el HLA, que se llama también molécula de histocompatibilidad MHC, ¿no? Que va a ser como una canastilla, que es lo que botan la basura, por ejemplo, y acá va a estar expuesto el antígeno. El linfocito B reconoce esto, en cambio, el linfocito T no puede reconocer, no puede hacer este reconocimiento por sí, y esto tiene que presentarlo acá al linfocito T para que este linfocito T elabore su mecanismo que va a ser citotóxico, ¿no? En cambio, los linfocitos B lo que van a elaborar son los anticuerpos que estamos viendo acá, que parece una Y que les decía, que tiene unidades ligeras y unidades pesadas, que lo que van a hacer es neutralizar, van a impedir que esta bacteria, por ejemplo, por sus sitios de unión que va a tener a la célula, puedan adherirse. Y también van a marcar, entonces al momento de marcar, por ejemplo, esta, lo marco con un anticuerpo, entonces viene un macrófago, reconoce la parte, porque acá tiene también varios componentes este tipo de anticuerpo, y lo va a fagocitar, va a ser más fácil para ellos fagocitar porque están siendo marcadas. Ok, nuevamente recordarles que los PAMP son patrones moleculares asociados a patógeno o a daño de los patógenos, que son los DAMPs. Y acá podemos ver, por ejemplo, en la bacteria gram positiva está el ácido lipoteicoico y teicoico, en la gram negativa está los lipopolisacáridos, puede haber peptidoglicanos, en la pared de ellas lipoproteínas, ADN, pero como les vuelvo a decir, por ejemplo, bacterias gram positivas son un gran grupo, por ejemplo, pueden ser estafilococos, estreptococos, y eso que les estoy hablando de género, ¿no? Y cada uno tiene muchas especies. En las gram negativas tenemos aún más. Entonces, esto es totalmente inespecífica porque reconoce un patrón nada más que tienen estos grandes grupos bacterianos. Los virus son reconocidos por proteínas de cubierta. Acuérdense que el virus puede ser envuelto. O sea, este de acá es un virus envuelto. Significa que ha robado la membrana celular del hospedador. Esta en amarillo es la cápside y la que vemos en azul es el ácido nucleico. Lo reconocen el ácido nucleico, puede ser ADN o ARN, al momento que rompen esta envoltura, son reconocidas por estos patrones moleculares asociados a patógeno. Puede ser un ARN de cadena doble, ARN de cadena sencilla, que dirán, pero el ARN siempre es de cadena sencilla. En los virus no es así. El ADN puede ser de cadena simple o de cadena doble y el ARN también puede ser de cadena simple o de cadena doble.
y otros ADN con extremos que caparazón, la guanosina, no es metilada. En los parásitos, como en los protozoarios, reconocen el glicosil, fosfatil, inositol, que se llama GPI, en las levaduras, el zimosano, beta-glicano. Aparte de eso, son algunos ejemplos, ¿no? Pero los patrones moleculares son muchos, son 100. Entonces, ¿por quién es reconocida, por ejemplo, el ácido lipoteicoico? Porque es por estos receptores de la célula que están asociados a patrones moleculares. Entonces, reconoce esta parte de acá, inmediatamente activa nuestro sistema innato de defensa. Ok, entonces entremos ahora hacia la clase. Las bacterias, como saben ustedes, son procariotas, ¿no? Puede ser, por ejemplo, un coco, puede ser un bacilo, estamos viendo las formas, un coco. Si ambos cocos se unen, son diplococos. Si se parten, por ejemplo, en fisión binaria, esto acá, en 2 y acá en 2, empiezan a crear un estreptococo, que es como un rosario, porque todo es fisión binaria nada más, acuérdense, acá se parte y hay 2 más acá. Pero también pueden partirse en forma longitudinal así, y transversal así, y son tétradas, así como este de acá. Entonces, nuevamente se hacen fisión binaria en ambos sentidos, ¿sí? Y así, y están los estafilococos. Entonces, tenemos estreptococos, ejemplo de estreptococos, el piógenes que afecta la garganta, el estreptococo neumonía que da cuadros de neumonía. En caso de los estafilococos, que parece un racimo de uvas, si se dan cuenta ustedes, está Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, bueno, asociados a todo lo que son infecciones. En caso de los diplococos, están los diplococos como las Neisseria gonorrea, Neisseria meningitis, Moraxella, etc., ¿no? Y así. En cambio, los bacilos van a tener una forma intermedia entre coco y bacilo que se va a llamar coco-bacilo, ¿no? Acá tenemos, no es ni bacilo ni coco, es una forma alargada como si fuese un huevo, y luego tenemos ya las formas alargadas como bastón que se llaman bacilo. Estos solamente se van a dividir así, en forma transversal, ¿no? ¿Sí? Una fisión binaria se va a llamar diplobacilo y luego streptobacilo, ¿no? Entonces, ejemplo de estos hay bastantes. Otros, por ejemplo, hay en forma de una coma que es un vibrio, una barra alargada, que es una fosaria, en forma de coma, en forma de un bastón, en forma de hélice, como una zarcina, como un filamento y como una espiroqueta. Cada uno de ellos va a tener un grupo diferente. Esa es la morfología que adoptan las bacterias. Estamos viendo solamente la parte bacteriana, y microbiología parte de eso ve virus y también ve hongos, ¿no? Porque parásito ya lo dejan para ese curso de parasitología. Entonces, las bacterias son microorganismos unicelulares, pequeños, procariotas, porque carecen de núcleo. El núcleo va a ser así, circular, bueno, no es circular acá que lo estoy dibujando, pero va a estar en una parte imaginaria. Los bacteriólogos lo ponen como nucleoide. El término oide significa parecido, ¿no? Pero no tiene membrana nuclear, nada. Y tienen autorreproducción mediante fisión binaria generalmente. La composición de esta célula va a ser igual que una célula humana, va a tener 70% de agua y 30% de producto químico, ¿no? Donde van a estar iones, pequeñas moléculas, un 4%, fosfolípidos que hacen membrana, 2%, ADN 1%, ARN 6%, proteínas 15%, polisacáridos 2%, que son las macromoléculas que están formando esta parte química que nosotros estudiamos de las bacterias. Entonces, los elementos bacterianos es de afuera para adentro, la pared celular. Esta que está en rojo es la pared celular. Esta es la pared celular, ¿no? Luego viene la membrana citoplasmática, que va a ser muy parecida a la membrana citoplasmática de nuestras células eucariontes, en este caso de nosotros, pero va a tener una particularidad. Los fosfolípidos van a ser casi los mismos, o sea, si se dan cuenta, un fosfolípido es un alcohol más una amina, más 2 ácidos grasos, ¿no? Un ácido graso así, medio doblado, y acá igualito, ¿no? Tiene una bicapa lipídica y es así, ¿no?
pero en la parte de los lípidos, el colesterol no va a haber. Va a haber muy escaso colesterol en algunos tipos de bacterias, pero generalmente el colesterol no hay. En cambio, en nuestras células sí había colesterol, ¿no? Luego tiene proteínas y tiene carbohidratos. ¿Ok? Luego tiene un citoplasma. Dentro del citoplasma está el nucleoide. El nucleoide va a tener este ADN que es de forma circular y va a tener otro tipo de componentes también en el nucleoide. Va a tener los ribosomas que van a estar encargados de la producción o de la síntesis de proteína. Y en este caso vemos es el nucleoide, pero esto no existe, no es como la célula eucariote, ¿no? Es una imaginación por donde está el núcleo, por eso es un nucleoide, no tiene una membrana en sí, esto es así. Ok, entonces la pared celular va a dividir a las bacterias en dos grandes grupos, que son las gram negativas y las gram positivas, según la coloración que nosotros hagamos, que es la coloración de Gram. Gram fue un bacteriólogo que vio que si poníamos a las bacterias en varios tipos de soluciones, tintes, habían diferentes tipos se coloreaban de diferente color. Las gram negativas y en gran positivas, ¿no? Las gran positivas se coloreaban de color morado por la violeta genciana y la gran negativa se coloreaba de rosado o rojo por la safranina. Pero viendo la composición celular de la membrana, la gran positiva lo que tiene es la pared, acá, la pared, perdón, la membrana celular, esta es la membrana de la bacteria y de acá es el citoplasma, luego tiene un espacio periplásmico muy pequeño y tiene estos peptidoglicanos que lo que le van a dar es una rigidez a la bacteria y van a impedir que los productos, o sea, que sustancias que osmóticamente puedan entrar, activamente puedan entrar, no puedan entrar, ¿no? Le van a aislar a la bacteria. Ok. Tenemos que la gram positiva tiene membrana y tiene estos péptidos glicanos que se van a llamar también mureína, porque como su nombre lo indica, son carbohidratos unidos a péptidos. Y péptidos de 5 o 6 aminoácidos que van a estar siendo como una escalera. Entonces, si yo veo un péptido glicano, voy a ver acá, así. Estoy acá que estoy pintando de rojo. Las columnas van a ser los carbohidratos y lo que van a estar uniendo así van a ser las proteínas que van a ser aminoácidos que van a darle la conformación de rigidez. En cambio, la gram negativa tiene acá una membrana plasmática, tiene un espacio periplásmico muy amplio y va a tener peptidoglicanos, pero en pocas capas. Mientras acá puede tener 10, 15, 20 capas, acá solamente va a tener una o dos capas y va a tener una membrana que se llama membrana externa y con todos los componentes que esta tiene, que son patrones moleculares que ya hemos visto, que pueden ser reconocidas por nuestras células porque tienen esos receptores. Luego tenemos otro gran grupo de bacterias que no tienen esta conformación de su pared, sino tienen esta, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, la membrana plasmática. Siempre que vean ustedes acá una bola con dos rayos, otra bola con dos rayos en sentido contrario, es la bicapa fosfolipídica de la membrana plasmática. Luego tienen una serie de ácidos grasos que se llaman los ácidos micólicos, ¿no? Lípidos libres, ácidos micólicos. Bueno, esto va a ser peptidoglicanos. La que están viendo acá son peptidoglicanos, pero en pequeña cantidad, pero tienen cantidad de ácidos micólicos y va a dar nombre a una gran familia de bacterias que se llaman las micobacterias. Entonces, acuérdense, cuando ustedes estudian las micobacterias, van a relacionarlo con los ácidos micólicos que estas van a poseer en su membrana. Ejemplo, por ejemplo, de la familia de estas va a ser el que da la tuberculosis y el que da la lepra. O sea, Mycobacterium tuberculosum y Mycobacterium lepra. Entonces, ¿qué particularidad tiene estas? Que para colorearlas, yo necesito que estos ácidos micólicos, que es como una cera, que va a proteger tanto a este bacilo de Koch, que es el bacilo tuberculoso, ¿no? Para poder colorearlo tengo que diluir o tengo que, ¿cómo se puede decir? Tengo que hacer lo que esto sea soluble. Entonces esa cera, ustedes saben, si yo pongo una cera, una manteca, la pongo a calentar,
se va a derretir, ¿no? Más o menos así hacemos. Entonces coloreamos con un colorante, ¿no? Y luego dejamos enfriar por unos 10 minutos. Nuevamente los ácidos micólicos se van a reagrupar y no van a permitir que salga el colorante. Entonces estos se van a llamar BAR, son bacilo, alcohol, ácido resistente. ¿Por qué? Porque para tratar de sacar el colorante que ha coloreado a la micobacteria, utilizo alcohol y utilizo ácido clorhídrico, que son sustancias muy fuertes que disuelven cualquier cosa, pero en este caso, por tener el ácido micólico, no van a poder entrar. Y mis bacilos lo voy a ver de un color rojo, ¿no? Lo voy a contar y lo voy a informar. Todas las bacterias tienen esto, todos. Tienen pared celular, membrana citoplasmática, citoplasma nucleoide, a excepción de un grupo muy pequeño que no tiene membrana citoplasmática, que ustedes lo van a estudiar. Pero en líneas generales todos tienen esos componentes. Ahora hay componentes que son los facultativos, que significa que aparte de eso hay grupos bacterianos que tienen aparte la cápsula. En este caso la cápsula lo estoy viendo de color un verde amarillento, un verde luminoso, que esto va a ser un factor de patogenicidad porque va a evitar que una célula, que es el macrófago, por ejemplo, este es un macrófago, ¿sí? Este es el núcleo, pueda fagocitar. ¿Por qué? Porque esta cosa va a ser resbalosa. Acá tiene que tener receptores también, la célula, pero al tener esta cápsula, esto va a impedir que sea fagocitada, ¿no? Y esta puede ir de un sitio a otro sitio mediante el torrente sanguíneo, puede tomar un vaso sanguíneo y puede ir del conectivo por la cápsula que le va a proteger, que es el factor de patogenicidad que impide que sea fagocitada, puede irse, por ejemplo, al sistema nervioso, puede irse a otro tipo de tejido o de sistema, entonces puede causar mucho más daño. Entonces, la presencia de cápsula va a ser vista como un factor de patogenicidad esencial para que cualquier bacteria que tenga esta cápsula pueda diseminarse. Luego tienen este glicocáliz, que son carbohidratos, ¿no? De diferente forma, que van a ser también factores de antigenicidad. Algunos de ellos van a tener flagelos, estos son los flagelos. Estos flagelos lo que van a permitir es que la bacteria se mueva y vamos a tener bacterias móviles. Y otros van a tener fimbrias, que son estos factores o proteínas que van a ser adherentes. Este material con el que están formados flagelos y fimbrias y los pilis, que son pequeños y algunos de ellos relacionados con la transferencia de ADN, que es sexual, van a ser de naturaleza proteica. Otras bacterias van a formar esporas, quiere decir que van a ser muy durables en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, el Bacillus anthracis, el Clostridium tetani. Por eso que es importante que si tú pisas, por ejemplo, un clavo oxidado, te vayas a un sitio donde hay tierra y de repente una astilla se clava en el pie, en el músculo, ahí puede estar el Clostridium tetani en forma de espora. Entonces, cuando ya ve que el medio es favorable, sencillamente lo que hace es convertirse nuevamente en bacteria y empezar a reproducirse y causar daño en sí, ¿no? Entonces, las esporas sirven para que perduren el tiempo en condiciones inapropiadas. Flagelos y fimbrias, el flagelo sirve para que pueda movilizarse y las fimbrias sirve para adherencia, el glucocáliz sirve también para que pueda adherirse y la cápsula sirve para que impedir que sea fagocitada. ¿Ok? Entonces acá tenemos flagelos, fimbrias, esporas, flagelos que pueden ser de diferente tipo. Por ejemplo, acá yo tengo una bacteria y tengo un solo flagelo en un extremo, un polo. Como están en un solo polo, se llaman monotricas. El término flagelo va a ser como trico. Cuando usted vea el término trico, significa pelo, como así, ¿no? Tricho significa pelo. Y como esto parece un pelo, se llaman monotríticas porque están en un solo lado, ¿no? Puede estar en ambos lados y son bit. O puede estar en todos lados si es peri. Por ese perímetro significa toda la parte, ¿no? Todo alrededor de la bacteria. Saca peritricas, monotricas, lofotricas. Movilidad, especificidad antigénica, por ejemplo, en caso de la salmonela, nos dan un antígeno que es el antígeno H, que va a ser reconocido también. Las fimbrias
elementos filamentosos, apéndices cortos, no móviles, rígidos. La proteína de la fibra se llama pilina y son vistas solamente por el microscopio electrónico. No podemos ver nosotros una bacteria, por ejemplo, su pared, sus componentes con un microscopio óptico, porque la bacteria mide 2 micras, 3 micras, ¿no? Se ve a un aumento de 1000, o sea, poniendo 100 con 10. Un buen microscopio nos va a permitir ver un cojo, un flagelo. Funciones, adherencia, nuevamente. La adherencia significa infección hacia las células. Yo tengo mis células acá y tienen que adherirse. ¿Con qué se adhieren? Con sus fimbrias. Antigénica, se pueden crear vacunas a partir de eso, porque acuérdense que esta parte de acá son antígenos, entonces la vacuna que se va a crear es contra estas fimbrias que son parte importante para que estas puedan adherirse. Entonces, si nosotros hacemos una vacuna impidiendo que esta bacteria se adhiera, estamos neutralizando eso. Y sexual también, paso del material genético. Las esporas, como les he puesto, su función es resistencia bacteriana, adversa, termoresistente y virulencia. Ok, por ejemplo, acá tenemos dos géneros grandes, que es Bacillus y el Clostridium. A ver, Bacillus. Ahí está Bacillus anthracis, Bacillus subtilis, Clostridium tetani, etc., ¿no? Entonces acá tenemos nosotros la bacteria. Cuando el medio es desfavorable, hace una formación, o sea, su misma, crea una membrana interna acá, luego una capa protectora acá, elimina casi todo el agua posible, y nosotros tenemos acá el núcleo donde está el material genético, la membrana y toda la envoltura que va a permitir estar por mucho tiempo en el medio ambiente, ¿no? Luego hay transposones, que son genes saltarines o móviles, son alimentos compuestos de ADN que pueden moverse de forma autosuficiente a diferentes partes del genoma bacteriano. Por ejemplo, si yo tengo un genoma bacteriano, acá tengo el ADN cromosómico, que se llama porque está formado por los cromosomas, estas pueden saltar de esta parte, se pueden ir a esta parte, ¿no? Por eso que las bacterias son bastante difíciles de combatir, porque van a poseer también un ADN que se llaman plásmidos, que van a ser elementos extra cromosómicos, que van a ser ADNs así redondos pequeños, de doble cadena, con frecuencia circular, o también no pueden ser circulares, autorreplicativos y autotransferibles. Esto pueden donar a otra bacteria este plásmido, y en el plásmido puede estar genes de resistencia a antibióticos. Y por eso que el mecanismo de resistencia antibiótica se crea mediante plásmidos o mediante transposones. ¿Ok? Entonces eso ya lo vimos. Entonces, para identificar una bacteria, ¿qué criterio vamos a utilizar? Lo primero que utilizamos, por ejemplo, si tenemos una muestra de algo, es la observación macroscópica. Observación e inspección de colonias, disposición, tamaño, textura, formas, pigmentos, etc. ¿Dónde lo vamos a ver? En una placa Petri. Una placa Petri es una placa que vamos a ver más adelante, que está lleno de un medio de cultivo que va a tener una gelatina que lo vamos a llamar agar. Entonces el agar va a ser de diferente tipo, puede ser un agar sangre, agar chocolate, agar de macón, qué sé yo. Entonces ahí van a crecer acá unos puntos. Como les había dicho, la bacteria se replica o hace fusión más o menos cada 20 minutos, ¿no? Entonces, en una hora ya vamos a tener 3 generaciones. Entonces, toda esta colonia va a estar formada por un solo, o sea, va a venir de una sola bacteria. Entonces, es una colonia bacteriana. Esta colonia bacteriana vamos a ver cómo está dispuesta, qué forma tiene. De repente tiene una forma circular, puede tener una forma así irregular, ¿no? Puede ser una forma que no se define, puede ser invadir todo el medio. El tamaño, por ejemplo, puede ser muy pequeña o puede ser muy grande. La textura, uno ve ahí en la placa Petri, por ejemplo, tiene una textura mucosa, o sea, como si fuera de moco, una textura seca, si tiene pigmento, etc. Luego, esto lo vemos al microscopio y vemos qué forma tiene, por ejemplo, si es un coco, si es redondito, si es un bacilo, si es una forma intermedia como un huevito así pequeño, que es un coco bacilo. Si está formado así una tras otra, sería un estreptococo, ¿no? O si está agrupado como si fueran uvas, y es un estafilococo.
Eso se ve. Vemos también si podemos colorear, por ejemplo, un flagelo o una cápsula. Podemos colorear y ver eso, ¿no? Y también podemos identificar si es un grado negativo o un grado positivo, ¿no? Luego vemos el metabolismo por baterías bioquímicas. Acuérdense que estos son microorganismos que tienen que utilizar para su metabolismo algún compuesto. Pueden utilizar, por ejemplo, carbohidratos como la glucosa. Entonces tienen todas las enzimas para que puedan extraer energía y todo su material de la glucosa, ¿no? O pueden utilizar también un disacárido como es la lactosa. Para eso tienen que tener la enzima lactasa para que puedan romper la lactosa en glucosa y el otro componente. Y si no tienen, no pueden utilizarlo, ¿no? Pueden utilizar urea mediante ureasas. O sea, todo el metabolismo está en función a las enzimas que tienen las bacterias. Entonces, las bacterias bioquímicas usan sustratos que pueden ser oxidativos o pueden ser fermentativos. Los oxidativos, lo que es utilización de procesos oxidativos, donde se va a perder hidrógeno, porque la oxidación es pérdida de hidrógeno, o fermentativos, que es lo que van a utilizar procesos anaeróbicos sin oxígeno, ¿no? Producción de metabolitos secundarios, etcétera, que nosotros lo podemos ver en los medios por el color. Un ejemplo, por ejemplo, si yo pongo acá un medio de cultivo, acá tengo un tubo de ensayo y acá tengo un medio de cultivo, ¿no? Acá está su tapita. Acá le agrego un indicador que a pH neutro, por ejemplo, es rojo. Todo esto es rojo, ¿no? Todo es rojo. Por el que el indicador a pH neutro es rojo. En cambio, le pongo la bacteria. Si la bacteria va a utilizar la glucosa, al hacer el proceso de fermentación, el pH va a caer, se va a ir a 3 a 4 y el indicador va a cambiar. Entonces, ustedes en química habrán visto que los indicadores cambian de acuerdo al pH, entonces va a ser amarillo. Entonces, cuando yo veo amarillo, pongo que es glucosa positiva. Si veo que sigue rojo, es negativo, ¿no? No sé si me dejo explicar. Igual en la urea también pongo acá el medio con urea, ¿no? Preparo el medio con urea. Entonces siembro la bacteria. Si la bacteria tiene la ureasa, ¿no? Esta urea lo va a convertir en amoníaco y el pH va a subir. Ya no va a estar en 7, sino va a estar en 8 o 9. El indicador va a virar de lo que era amarillo, se va a ir a rosado. ¿Por qué? Porque el indicador está virando al pH básico. Entonces ya ponen ustedes urea positivo. Entonces, todas esas pruebas bioquímicas o las baterías bioquímicas que se emplean para identificar bacterias es con la finalidad de buscar qué especie o qué género es la que está causando enfermedad. Otras propiedades que ustedes lo van a ver en clase, por ejemplo, la resistencia que tienen las bacterias a antibióticos. Esta resistencia puede ser natural, o sea, puede estar codificada ya la bacteria que es resistente natural. Entonces, ustedes deben conocer en su ADN bacteriano, ya tiene resistencia, por ejemplo, supongamos a la ampicilina. Entonces, si tiene resistencia a la ampicilina, por más antibiograma que haga el de laboratorio y le ponen sensible a la ampicilina, ustedes dicen, no, esta bacteria es intrínsecamente resistente a la ampicilina, ustedes no le deben dar, ¿no? En cambio, otras resistencias que son adquiridas, o sea, significa que han adquirido mediante los plásmidos de una bacteria a otra bacteria y pueden ser resistentes, por ejemplo, a cefalosporinas, amicacina, gente, qué sé yo. Entonces, el antibiograma, que es la prueba que se va a hacer, nos va a indicar finalmente qué bacteria es y qué antibiótico se debe utilizar. Entonces, un buen profesional médico lo que debe solicitar es un cultivo y un antibiograma para saber con qué bacteria o con qué hongo o con qué parásito está combatiendo, ¿no? Porque eso se llama medicina con evidencia. Porque ustedes saben, si ustedes ven una infección urinaria, por ejemplo, es que es cantada, tiene todos los síntomas de la infección urinaria, etcétera, entonces mandan al laboratorio, ustedes le pueden dar una terapia que se llama una terapia ciegas, una terapia empírica, ¿no? Que va a cubrir grandes grupos. O sea, a los gran negativos, que son los más frecuentes, pero le dan, por ejemplo, una cefalosporina tercera, que es una ceftriaxona, y lo pueden combinar con una ciclo, ¿no? Pero qué tal que el antibiograma sale que es resistente a lo que ustedes están dando. Entonces ustedes
ven el antibiograma que sale más o menos en 2 días, con las máquinas que ahora nosotros tenemos, y pueden cambiar. O sea, ya tienen ya la noción, o sea, ya saben que esa bacteria es una Escherichia coli resistente a lo que ustedes le estaban dando y cambian el tratamiento, ¿no? Ok. Entonces, ¿de dónde sacamos las bacterias? De secreciones de heridas. No solamente bacterias, ¿no? Cualquier microorganismo. Hay heridas, por ejemplo, cualquier tipo de heridas, como esa barrera de piel ha sido rota, ya no hay continuidad de esa barrera, sencillamente se han metido porque dentro de nuestro organismo, en la piel, por ejemplo, en fosas nasales, en oídos, en vagina, en intestino, tenemos bacterias, pero ellas están como parte de flora. Pero esas bacterias de flora se pueden meter, ¿no? O pueden ser bacterias adquiridas también del medio. Con secreciones de heridas hay que cultivar. Los abscesos que hay también se cultivan. Secreciones de úlceras, también orinas, cualquier tipo de secreciones como bronquiales, sangre, líquido cefalorraquídeo. Si sospechan de una infección bacteriana, hay que cultivarlas, ¿no? Y por eso tienen su nombre. Por ejemplo, si es una orina, es un urocultivo. Si es de heces, es un coprocultivo. Si es de sangre, es un hemocultivo. Si es un cultivo de secreción faríngea, es un cultivo de secreción faríngea, secreción vaginal, de cualquier líquido, etcétera, ¿no? Entonces, el tipo de muestra va a ser de acuerdo al sitio de infección. Puede ser sangre, ¿no? Sangre, puede ser médula ósea, porque hay muchos que están en médula ósea. Es más fácil de identificarlas ahí, por ejemplo, una brucela. Puede ser orina para ver infecciones urinarias. En el esputo no solamente se busca el bacilo de Koch, que es la micobacteria tuberculosa, sino también vemos muestras para ver, por ejemplo, bacterias que están involucradas con cuadros o hongos también, ¿no? O virus también que están involucradas con diversos cuadros, ¿no? De laringitis, faringitis, bronquitis, neumonías. En las heces también lo que se busca son parásitos, pero también se busca bacterias que están involucradas en enfermedades gastrointestinales, en heridas, lógicamente, abscesos cerrados, que pueden ser por anaerobios, por ejemplo, en pie diabético, es un absceso que está todo tapado, ahí hay que jalar y hay que sembrar en medios apropiados. Piel, pelo, uñas pueden ser colonizadas, por ejemplo, por hongos, puede ser dermatofitos aspirados, puede ser aspirado gástrico, aspirado traqueal, otros, por ejemplo, como los lavados bronquioalveolares que hacen los neumólogos, donde mediante el broncoscopio entran hasta el pulmón y lavan alveolos y jalan para ver qué tipo de bacteria, ¿no? Puede ser un Bacillus Koch, puede ser un hongo, puede ser otro tipo de bacteria, una Klebsiella pneumoniae, puede ser un Haemophilus influenza, un Streptococcus pneumoniae, etc. En el líquido cefalorraquídeo, acuérdense que les había dicho que hay bacterias que tienen cápsula, ¿no? Tenían cápsula y esa cápsula les permitía viajar por la sangre y pasar barreras y muchas de ellas se iban al sistema nervioso. Entonces, por ejemplo, la Neisseria meningitis, que da el cuadro de la meningitis, lo encontramos en líquido cefalorraquídeo, la Escherichia coli, que no lo encontramos en el intestino, también puede volverse patógena, no hay que adquirir factores de patogenicidad, irse ahí también, eh, Streptococcus pneumonia también ahí, varios virus y parásitos y hongos también se van acá al sistema nervioso central y hay que sacar líquido cefalorraquídeo, los líquidos corporales, por ejemplo, un líquido pleural, un líquido ascítico, un líquido articular, por ejemplo, el líquido sinovial, puede ser bacteriano, biopsias, son mandados tanto al laboratorio de patología para ver eso y también al laboratorio de microbiología para ver si el cuadro es infectivo. Catéteres que se están usando. Catéteres son instrumentos médicos que son puestas como ayuda al paciente, ¿no? Pueden catéter venoso central, periféricos, etcétera. Tienen que estar en un tiempo prudente, luego son cambiados por las enfermeras y estas se pueden colonizar. El catéter son enviadas junto con un hemocultivo para ver si esto ha sido colonizada y si esta puede afectar al paciente, ¿no? Secreciones de todo tipo. Entonces, todo esto tiene que ir con la solicitud de exámenes. O sea, no es que van a mandar en un papelito simple. Ahí el médico debe poner el tipo de infección. Por ejemplo, si es
se ha adquirido de la comunidad o se ha adquirido en el hospital. Imagínense ustedes que van por, qué sé yo, por algo que le van a operar, un apendicitis, por ejemplo, lo opera y ¡pum!, adquieren un germen hospitalario. Entonces, el germen hospitalario va a ser más difícil de tratar que el germen comunitario. Entonces, eso es importante para nosotros que trabajamos en microbiología para poner antibióticos. No es lo mismo tratar lo comunitario que el nosocomial. El nosocomial es mucho más peligroso porque ya tiene genes de resistencia y tiene factores de resistencia a antibióticos. Y por eso les vuelvo a repetir, cuando vayan ustedes a los centros de salud, hospitales, qué sé yo, todo que tiene que ver con atención médica, tienen que ponerse mascarilla y un mandil. No, no pueden estar andando ustedes con su chaqueta de un sitio a otro sitio porque eso están llevando a su casa. Y cuando llegan a su casa están llevando virus, están llevando bacterias, están llevando parásitos, están llevando hongos que no son vistas a simple vista, o sea, son microorganismos que solamente lo vemos al microscopio. Nuestro sistema inmune está bien formado a partir de los 12, 13 años, pero va decayendo, entonces eso puede ser un riesgo peligroso para sus abuelitos, para sus papás, para sus hermanos pequeños, para bebés, ¿no? La epidemiología del paciente es importante también porque, por ejemplo, un paciente diabético puede adquirir con mucho más facilidad algún tipo de infección. El sitio de acción y probable agente, ¿no? También algunas veces nos mandan a los laboratorios de microbiología, por ejemplo, líquido cefalorraquídeo, pero imagínate que vamos a buscar. Vamos a buscar un virus, una bacteria, vamos a buscar un parásito, vamos a buscar el hongo. Entonces, si hay enfermedades que cursan, por ejemplo, un paciente con HIV, probablemente lo que le está afectando es un virus o probablemente le está afectando un hongo, ¿no? O de repente una bacteria, pero tiene que ir dirigida, porque si no va dirigida, el laboratorio se satura y no da buenos resultados. Y también si la muestra es adecuada para el diagnóstico presuntivo, ¿no? O sea, hay que ver también esto, ¿no? Muchas veces, por más que se quiera sacar un hemocultivo, no se puede tener acceso a las guías porque las guías han sido muy mal logradas y no podemos sacar la cantidad de sangre suficiente. El diagnóstico se queda solamente en presuntivo. ¿Ok? La toma de muestra, primero se hace un examen directo, se observa el microscopio en búsqueda de parásitos, leucocitos, eritrocitos. Acuérdense que los leucocitos son indicativos de reacciones inflamatorias. Por ejemplo, yo encuentro neutrófilos en heces. O sea, neutrófilos son estas células polimorfonucleadas que tienen el núcleo bien segmentadas, que tienen gránulos. Si yo encuentro esto en cantidad, significa que es una reacción inflamatoria aguda. ¿Por qué aguda? Porque ellos son los primeros en llegar al sitio de la infección. Entonces va una gran cantidad de estos neutrófilos llegan a este sitio de infección y como consecuencia este neutrófilo se convierte en un piocito porque ya está lleno de pus, que son, veríamos nosotros así ya todo deshecho, y acá tenemos resto de las bacterias que han fagocitado, ¿no? Entonces una ría. Cuando estos neutrófilos no pueden detener la infección, llaman a unos monocitos que están en sangre, que al momento que pasan el endotelio de los vasos sanguíneos se van a convertir en macrófagos. Entonces ya no es una reacción inflamatoria aguda, sino una reacción inflamatoria crónica. Entonces, ¿por qué? Porque ya estoy conociendo y estoy viendo que estos no son neutrófilos, sino esto ya son macrófagos por el núcleo que tienen en forma como si fuera un cerebro, como si fuese un estómago, ¿no? Luego, para ver la bacteria, tengo que hacer la tinción de Gram. Pero muchas veces, por ejemplo, en cuadros diarreicos, hay mucha flora intestinal y no se sabe si ese Gram negativo es parte de la flora o es parte patógena. Pero para eso tenemos que cultivarlo o sembrarlo. Tenemos medios especiales para llevar estas muestras, por ejemplo, si son de sitios distantes, o en todo caso mandan la muestra en sí. Entonces, ¿qué se cultiva? Partes mucosas, sanguinolentas, toma una porción con asa. El asa de cultivo es un asa, ¿sí? Acá tiene una punta, que son descartables. Acá tenemos la muestra. Se toma la porción, por ejemplo, que es sanguinolenta o mucosa, porque la probabilidad que ahí esté el microorganismo causante de la infección es alta. Y lo sembramos en nuestras placas de agar, ¿no? Hacemos estriados
con la finalidad de que acá crezcan un montón, acá crezcan menos, y acá crezca mucho menos, que podamos ver colonias libres para poder nosotros trabajar con esas colonias libres y poder identificar. ¿Ok? Son las tensiones. La tensión de Gram es una tensión que va a abarcar un primer colorante que es el cristal violeta, como su nombre lo indica, es de color violeta. Luego viene un fijador o un mordiente que es el Lugol, que ustedes seguro que han hecho práctica en el Lugol, que es una solución de yodo. Luego tenemos el alcohol acetona. El alcohol acetona sirve para sacar el colorante. Y luego tenemos el colorante de contraste, que es la safranina. Entonces, nosotros tenemos acá una lámina con muestras, ¿no? Supongamos que acá hay cocos y bacilos. Estos bacilos son los largos y los cocos son los redonditos. Entonces, teñimos con la violeta y todos se tiñen de color morado, porque estamos teniendo con el morado. Luego añadimos el lugol y acá entra en juego lo que les había dicho. El gran positivo tiene una membrana y encima de la membrana tiene la mureína de pared celular que tiene varias capas y esto le va a hacer impermeable a que salga. En cambio, la gran negativa va a tener una membrana interna y luego va a tener una membrana externa, en un espacio periplasmático. Los peptidoglicanos, que es la mureína, solamente va a estar en unas pocas capas. Hay que poner 2 capas nada más. Entonces, en los gran positivos, que son estas, que su pared es gruesa, todo esto es su pared, y esto de acá vendría a ser su membrana. Cuando entra el cristal violeta, ¿no?, le añadimos el lugol como es un mordiente, lo que va a hacer es que esta gran positiva haga una interacción física con esta mureína y no deje salir al colorante. Mientras acá, como no tiene el peptidoglicano la mureína, va a dejar salir al colorante. Entonces, con esto nosotros hacemos esta interacción y luego, cuando agregamos el alcohol acetona, acuérdense que la acetona sirve para disolver, por ejemplo, ese esmalte de uñas, igual acá, ¿no? Deja salir a todo los que no tienen la pared de lo gran positivo, que es una pared gruesa, que está llena de peptidoglicano, sale el colorante, se escapó el morado, y solamente las gran positivas que tienen esta formación de pared gruesa se han quedado con esto, ¿no? Lavamos y le agregamos el otro colorante, que es la violeta, perdón, que es la safranina, que es de un color rosado. Entonces ya tenemos 2 tipos de bacterias: las gram positivas, que son de color morado por la violeta, cristal violeta, y las gram negativas, que son de color rosado por la safranina. Y cuando lo vemos al microscopio lo vamos a ver así, ¿no? Así. O sea, bacterias que se han teñido de color rosado, que son gram negativas, o bacterias que se han teñido de color morado, que son las gram positivas. Generalmente, las gram positivas, a ver, voy a hacer un color, las gram positivas son cocos. O sea, estafilococos y streptococos van a ser gram positivas, van a tener esta pared que estamos viendo acá. Una pared gruesa de peptidoglicanos, generalmente, ¿ya? Mientras que las gram negativas generalmente van a ser rosadas o rojas. Los bacilos van a teñirse por la safranina porque van a tener esta composición de pared de peptidoglicano de muy pocas capas, con doble membrana interna y externa, y van a dejar salir el colorante, ¿no? Pero van a haber excepciones, y esas excepciones ustedes tienen que aprenderlas. Va a haber cocos que van a ser gram negativos. Vamos a ver acá. Va a haber cocos que van a ser gram negativos, pero van a ser diplococos, o sea, 2 cocos unidos, que van a ser de la familia Neisseria y de la familia Moraxedo.
Dentro de Neisseria vamos a tener dos especies que son altamente patogénicas, que es Neisseria meningitis y Neisseria gonorrea, ¿no? De la enfermedad venérea gonorrea. Y de Moraxella catarralis, estas van a tener cápsula y van a poder invadir, van a poder invadir, por ejemplo, ¿cómo me contagio yo de la meningitis? Mediante la vía aérea, ¿no? Aspiro y al poseer cápsula van a entrar por vasos sanguíneos y se van a ir al sistema nervioso central. Igual Moraxella también. En cambio, Neisseria gonorrea, como no tiene cápsula, se va a limitar solamente al sitio de infección. Ok. Mientras que la excepción de los bacilos, que generalmente son gram negativos, va a estar dado por unos bacilos que van a ser gram positivos. Vamos a ver unos bacilos que se van a teñir de color morado, ¿no? Todo de color morado. Y esto van a ser el género Bacillus, donde está Bacillus anthracis, del anthrax y otro tipo de bacilos, y el género Clostridium. ¿No hay alguno de ellos más? A ver, bueno, no me acuerdo los otros, pero esos son los que vienen generalmente en los exámenes, ¿no? Entonces hay que tener en consideración cuáles son las excepciones. Todos los cocos son gram positivos, a excepción de las neiserias y de Moraxella. Todos los bacilos son gram negativos, a excepción del género Bacillus, el género Clostridium y otro más que no me estoy acordando ahorita. Pero nuevamente, para que quede bien claro esto, las tinciones están empleando colorantes. Ahora tenemos una tinción que se llama la tinción de Zinn-Nielsen o la tinción de Beeka, también conocida como la tinción de Beeka, que es para micobacterias. Acuérdense que las micobacterias tenían una membrana, tenía los peptidoglicanos y tenían un montón de unos ácidos que les daban una consistencia como una cera que le protegían enormemente, que eran los ácidos micólicos. ¿Se acuerdan de los ácidos micólicos? Que va a dar origen a la familia Mycobacteria, que vamos a tener dos grandes especies que son muy perjudiciales en la salud humana, que es Mycobacterium tuberculosis y Mycobacterium lepra. Entonces, ¿cómo funciona esto? Nosotros acá tenemos nuestra lámina. La baciloscopía, que es la búsqueda de estos bacilos alcoholácidos resistentes, generalmente nosotros lo relacionamos con el esputo, ¿no? Porque ahí se ve el bacilo de Koch. Pero puede ser cualquier otro líquido biológico, puede ser orina, puede ser heces, puede ser un líquido cefalorraquídeo, puede ser, qué sé yo, un líquido pleural, lo que se hace. Puede ser de cualquier muestra, la coloración de Zinn-Nielsen, llamada también coloración Beca. Entonces, el colorante principal va a ser la fucsina, que se llama fucsina fenicada, que va a ser de color rojo. Entonces, cuando tiene esta composición de pared, lo que nosotros vamos a hacer es poner debajo de la lámina que estamos coloreando, ponemos fuego, esto de acá es el fuego, un mechero, supongamos, ¿no? Con la finalidad de que estos ácidos micólicos se disuelvan y dejen pasar al colorante. Entonces, el colorante pasa a ambos, ¿no? A las que tienen esta pared y a los que no tienen, pasan a ambos. Lo dejamos por espacio de 10 minutos, lavamos y decoloramos con alcohol que tiene ácido clorhídrico. Esto es un decolorante muy potente. Pues si usted tiene una mancha, por ejemplo, de cualquier tipo en la ropa, usted le pone este decolorante de la coloración de Zinn-Nielsen y parece un milagro, porque tú apenas estás poniendo el decolorante y ¡bum!, lo va sacando todo. Y no lo va a decolorar. ¿Por qué? Porque los ácidos micólicos se han vuelto a reorganizar y se quedan de color rojo. Mientras que las bacterias que no tienen este tipo de pared con ácidos micólicos toman la coloración de contraste, que es el azul de metileno. Entonces acá nosotros vemos, todo lo que vemos en azul son células, de repente algunos bacilos que son no bar. En cambio, lo que vemos acá de color rojo son los bar, que son bacilos, alcohol, ácidos resistentes, que se llaman los bar, ¿no? Acuérdense que los bar pueden ser tanto de la Mycobacterium lepra como Mycobacterium tuberculosis. Puede ser también otro género, no me acuerdo cómo se llama ahorita ese género, o pueden ser también
algunos parásitos, como son los coccidios, que también toman esta coloración del barro, tienen esta conformación, ¿no? Entonces, no siempre la coloración de Sinilsen es específica para esto, ¿no? Puede ser otro tipo de especies también. Y lo contamos y según eso vemos el número de cruces. Por ejemplo, si contamos más de 10 por campo, ya ponemos 3 cruces, ¿no? Contamos de 1 a 5, una cruz, de 5 a 10, 2 cruces, así, más o menos. Y hay una tablita para poder hacer eso. Ok, acá vemos unos ejemplos de diferentes tipos de coloración. Por ejemplo, esta es una coloración de azul de metileno, donde todo se ha teñido de azul nada más. Este de acá es importante porque si ustedes ven, esta es una formación como uvas. Y si ven como uvas y la forma es redonda, son estafilococos. Y estas son bacilos largos, que son bacilos gram negativos. Entonces, tenemos coco gram positivo, bacilo gram negativo. Acá tenemos una coloración azul de fondo, ¿no? Y tenemos unos bacilos alargados. Esta es una coloración de BK. Esta también es una coloración de BK. Ustedes dirán, ¿por qué? ¿Cómo yo sé que es una coloración Gram y una coloración BK? Es simple, porque en la coloración de Gram no utilizamos azul de metileno, el fondo nunca va a ser azul. Acá solamente vamos a ver dos colores, que es el morado y el rosado. Y acá vamos a ver dos colores, y hay este tipo de bacilos, que es el rosado y el azul. ¿Ok? Entonces, esto ya hemos visto. Esto es la coloración Gram. Y esta es la coloración de Nielsen. Estos son los reactivos que se utiliza para cada uno de ellos. Este es el azul de metileno. ¿Ok? Entonces, los medios de cultivo que vamos a cultivar nos sirven para ver pequeños microorganismos. Nos dan poca información. Van a formar poblaciones, crecen en los cultivos y vamos a ver estos puntos que están viendo acá, que se van a llamar colonias. Aunque es un medio de cultivo, es una mezcla de sustancias naturales, sintéticas o ambas, que permiten el crecimiento y la reproducción de microorganismos, o bien que permiten mantener su viabilidad en lo que conocemos como un medio de cultivo. Antes se preparaba, se tenía todos los ingredientes para prepararlo, pero ahora ya viene como si fuese una fórmula. Entonces, lo único que compramos es, por ejemplo, un agar que se llama agar McConkey para gram negativos. Acá dice agar McConkey, dice poner 40 gramos, por ejemplo. 40 gramos pesamos. Tenemos que disolver en 1 litro de agua. En 7 dice la especificación. Entonces ponemos 40 gramos y ponemos en un matraz. Es un matraz, ¿no? Disolvemos y lo hacemos hervir porque está turbio acá. Acá lo hacemos una disolución. Ponemos una tapa y lo llevamos a un autoclave. No sé si alguna de ustedes sabe que parece una lavadora más o menos. Es una lavadora que lo esteriliza por calor y presión. O sea, acá hay calor y presión, con la finalidad de que las esporas, acuérdense que las esporas son muy resistentes al medio ambiente, incluso si uno hace hervir, las esporas están presentes todavía en el hervido, pero la presión va a hacer que estalle. Entonces, si ustedes han visto una olla, no sé, esas ollas a presión, ¿no? Cuando acaban de cocinar, que sé yo, tienen que botar la presión, ¿no? Y la presión es una fuerza que está haciendo el agua, y esa presión hace que reviente el espora. Entonces, este es el medio de cultivo, que ese es su proceso. Pesamos, ponemos en el agua en la cantidad indicada, los gramos indicados, y lo llevamos a autoclavar. Una vez que ya sale autoclavado, sale estéril, ¿no? Ya tenemos indicadores de esterilidad también, que son cintas. Esta cinta tiene que cambiar de color ya cuando está tibia, no cuando está fría, porque si está fría se va a volver gelatina. Lo vertemos en placas PET, ¿no? Lo tapamos y lo guardamos al refrigerador para utilizarlo cuando vienen los cultivos. Ok. ¿Qué característica tiene que tener los medios de cultivo? Tiene que tener un grado de humedad, o sea, no es tan seco, ¿no? Es como no les podría indicar. Hay unos que son más húmedos que otros, tienen nutrientes y factores de crecimiento. No todos están indicados para una determinada bacteria, porque acá no solamente crecen bacterias, sino podemos hacer crecer parásitos, también podemos hacer crecer hongos, tanto miceliales como levaduriformes. Para eso tienen que tener factores de crecimiento, que algunos son muy específicos, como el factor 5, el factor 10.
La presión de oxígeno también hay que ver, si por ejemplo, si la bacteria crece con oxígeno o sin oxígeno, si alguna de ellas prefiere que sea medio ácido o alcalino, la temperatura, algunas de ellas crecen a temperatura de nuestro cuerpo, que es 37 grados, pero algunas se desarrollan mejor, por ejemplo, a 26 grados, como los hongos, y el grado de humedad. Entonces, todo eso debo conocer. ¿Y cómo clasificamos estos medios de cultivo? Por su consistencia. Los líquidos se van a llamar caldos, no van a tener el agar. Entonces los caldos no tienen agar y es como si fuese una cosa líquida, ¿no? No contienen el solidificante y no permiten el alimento de colonias, solamente van a crecer, ¿ya? Los sólidos incluyen agar en concentración de 1,5 a 2% y esto es como una gelatina. Y acá podemos sembrar con un asa, hacemos las estrías para aislar, ¿no? Y semisólidos o blandos, solamente el agar es a 0,3, es como una gelatina pues, que recién se va a hacer, ¿no? Una cosa media viscosa, pero tampoco si lo volteas todo se va a salir. Entonces, estos caldos, por ejemplo, si yo quiero sembrar sangre, a ver, supongamos que saco sangre de un paciente con una jeringa, saco 10 mililitros, que es la cantidad adecuada, no lo voy a sembrar en el agar porque se va a rebalsar todo, porque acá solamente siembro una pequeña cantidad. Tengo que sembrarlo en un caldo. Entonces, en ese caldo, que es un caldo nutritivo, le agrego los 10 mililitros de de la sangre, ¿no? Entonces, lo llevo y acá va a permitir el crecimiento. Una vez que crece, le hago un gram para saber si es gram negativo o gram positivo y luego lo siembro en un medio sólido para poder aislar. Esta cosa, este trabajo en microbiología no es igual que en las otras áreas de laboratorio, donde, por ejemplo, la glucosa te da un valor y sale un rato. Un hemograma, por ejemplo, puede salir en un minuto. Una glucosa te puede salir en media hora y tú puedes trabajar un montón. Acá no, porque lo que se trata es de aislar microorganismos y para eso hay que tener tiempos, coloraciones, morfologías, medios de cultivo, etcétera, etcétera. El trabajo tiene que ser bien hecho. También lo podemos clasificar mediante su función. Por ejemplo, hay medios enriquecidos. Pues son medios líquidos que favorecen la multiplicación de un determinado microorganismo. Entonces lo enriquecemos con factores de crecimiento y ahí va a ser rico, ¿no? Medios selectivos que van a seleccionar, por ejemplo, solamente bacterias gram negativas de las enterobacterias. Acá tenemos el agar conqui. Entonces el agar conqui solamente va a favorecer el crecimiento de enterobacterias. Si yo quiero hacer un cultivo y veo que son bacilos gram negativos, lo siembro en Maconqui, ¿no? Y esto también me va a poder diferenciar, por ejemplo, si son lactosa positiva o lactosa negativa, porque el indicador va a cambiar. Si son lactosa positiva, significa que su metabolismo bacteriano va a ir a la acidez. En cambio, si no tienen la enzima lactasa, no van a poder utilizar la lactosa y no van a cambiar el color, el pH se va a mantener. Medios diferenciales van a permitir discriminar entre diferentes tipos de bacterias basándose en características metabólicas particulares de cada una de ellas, ¿no? Por ejemplo, este de acá es el medio urea. Entonces tenemos el agar urea, que tiene urea, tenemos la bacteria que hemos sembrado, hemos puesto el asa y hemos sembrado, y mire cómo ha cambiado todo el medio, se ha ido de color rosado porque la urea se ha transformado en amoníaco y el pH de 7 ha pasado a un pH alcalino y el indicador que tenía el medio ha virado y se ha convertido en esto, ¿no? Puede ser positivo, puede ser un positivo rápido donde todavía el medio está cambiando. Entonces acá tenemos una placa Petri sin sembrar, ¿no? Ya que hemos sembrado, hemos hecho estrías así de una muestra bacteriana. Y acá otra muestra, por ejemplo, acá son dos muestras, es una placa que está cortada por la mitad, o sea, tiene una señalización por la mitad. Acá ponemos agar sangre y acá ponemos el agar McConkey. El agar McConkey es un agar selectivo que va a permitir el crecimiento de gram negativas, en cambio el agar sangre permite el crecimiento tanto de gram negativas como gram positivas. Y lo que a mí me interesa es buscar colonias que están aisladas para poder seguir mi procedimiento bioquímico y el antibiograma, ¿no? Entonces acá yo puedo ver, por ejemplo, la morfología de la bacteria. ¿Qué morfología tiene como cerebro, ¿no? Cerebroide, o sea, no es una morfología redonda y su naturaleza, su consistencia también es media rugosa. Eso me va a indicar ya, y la experiencia del microbiólogo va a indicar cómo es eso. En las pruebas bioquímicas se utiliza, entre ellas, el citrato
la uriasa, Boes, Prosper, rojo de metilo, el sulfuro, indol, movilidad, movilidad para ver si tiene flagelos, si son móviles, indol para ver si reduce sustancias y forma el ácido sulfídrico, el otro es el mío, movilidad, indol, ornitina, el triple azúcar con hierro, que se llama triple azúcar hierro, TCI, llegar lisina hierro, ¿no? Cada una de estas la bacteria va a tener enzimas que van a utilizar ya sea los 3 azúcares, 2 azúcares, un azúcar, o van a utilizar la lisina, van a utilizar el hierro. Entonces acá veamos, por ejemplo, un cuadro como hacemos en el laboratorio, ¿no? ¿La bacteria fermenta la lactosa? Sí. ¿Puede utilizar ácido cítrico como única fuente de carbono? O sea, le ponemos un medio que tenga lactosa. ¿Utiliza la lactosa? Ya, le ponemos otro medio que tiene como única fuente de carbono ácido cítrico, que es el citrato. Si utiliza, produce acetoína, sí, Enterobacter, no, Citrobacter. Si no utiliza, Chiriche, ¿no? Acá no fermenta la lactosa. ¿Puede utilizar ácido cítrico como única fuente de carbono? No, tiene Shigella. ¿Produce lisina descarboxilasa? Seguimos con la Salmonella, generalmente produce ácido sulfídrico, pero si se dan cuenta, solamente esto ha llegado a género. A género no estamos identificando especies. Chiricha, Salmonella, Shigella son géneros. Dentro de estos géneros hay un montón de especies que algunas son más patógenas que otras y necesariamente tenemos que llegar a especies. Otro punto crucial de identificar es hacer el antibiograma, que va a establecer planes terapéuticas individuales, porque la Escherichia coli, por ejemplo, que le da a María, no va a ser igual que la Escherichia coli que le da a Juan. Puede ser que una tenga genes de resistencia, la otra no. Entonces, el antibiograma me va a permitir, ¿no?, poner a la bacteria con diferentes antibióticos. Elaborar programas orientados al uso racional de antibióticos. ¿Por qué? Porque si yo sé que, supongamos que yo he tenido 100 infecciones urinarias en el hospital, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo que me estoy inventando. 100 infecciones urinarias. Yo hago un mapa microbiológico y pongo que el 90% de estas han sido causadas por la E. coli, Escherichia coli. Y de estas, un 60% son resistentes a la ciprofloxacina. Esto va a ayudar al clínico que al momento que vea que es una infección urinaria en su terapia, que es una terapia no dirigida, una terapia a ciegas, como se diría, pueda decir, ah, no, esta, como tenemos acá gran cantidad de E. coli, probablemente sea una E. coli, ¿no?, y sea resistente a la ciprofloxacina, entonces ya le doy otro antibiótico. Entonces, obvio, la ciprofloxacina y me voy y he puesto por la E. coli. Hasta mientras que hago el cultivo bacteriano, identifico la bacteria y hago el antibiograma, ¿no? Los métodos pueden ser cuantitativos, que son métodos de dilución, o cualitativos, métodos de difusión en agar. Esto es el más fácil que hacen casi todos los laboratorios, el método de difusión. Entonces acá se siembra la colonia que ha sido identificada, por ejemplo, la Escherichia coli, se hace y se pone disco de sensibilidad. Acá tenemos la gentamicina, la ciprofloxacina, la amicacina, la ceftriaxona. Este acá es un aminoglucósido, este es una quinolona, este es un aminoglucósido, es una cefalosporina. Entonces, mientras esto lo que ven ustedes en claro es que el antibiótico no ha permitido que crezca, es un halo de inhibición. Entonces, si yo mido este halo, mido de acá hasta acá, y lo medimos en milímetros. Por ejemplo, de acá mide 30 milímetros, supongamos, ¿no? Me voy a las tablas, busco Escherichia coli, si es susceptible o es resistente a ese intermedio. Entonces busco, bueno, acá no tengo, y me da que es susceptible mayor de 20. Entonces acá pongo que es sensible. Igual así, pero también mido y me voy a la tabla y me da que es sensible. Aquí la amicacina, por ejemplo, mido que es de acá a acá, mide 16, supongamos, ¿no? Me voy a la tabla y me dice que es un intermedio, ¿no? Y la ceftriaxona mido y me mide 11 milímetros. Voy acá, la amicacina es resistente porque es menor o igual a 14 resistente.
Entonces informo al médico y el médico tiene que interpretar esto, porque no solamente es leer, porque sería solamente leer el antibiograma. Yo le digo al paciente, ¿sabes qué? Van a la farmacia y cómprate gentamicina o ciprofloxacina, ¿no? Porque estos son seguros que te van a curar, pero no es así de sencillo porque cada paciente es único. Tienen que ver qué edad tiene el paciente, si es hombre, si es mujer, si es obeso, si está en el hospital, está hospitalizado, si es comunitario, qué sé yo, y dar el antibiótico que menos efecto colateral le hace. Entonces, entre la genta y la cipro, yo digo, la genta puede causar toxicidad, puede causar algún daño renal en este paciente, mejor le doy la cipro, ¿no? Entonces, esta es una terapia dirigida. Mientras que el método de dilución significa que hago varias diluciones del antibiótico. Por ejemplo, acá tengo 0.5 miligramos, acá tengo 2 miligramos, acá tengo 64 miligramos y pongo la bacteria a esa concentración. Y por ejemplo, acá creció, acá ya no creció y acá no creció. Esto se llama MIC, concentración mínima inhibitoria. Esta concentración mínima inhibitoria, mientras más pequeño sea, no es, acá es, mientras más grande sea, más sensible, ¿no? Este diámetro de inhibición. Acá, mientras más pequeño sea la concentración, es más sensible. Y si el MEC, por ejemplo, crece hasta 64, significa que es resistente. Pero para esto tenemos que utilizar por ejemplo, nuestros controles. Acá sembramos sin nada de antibióticos y necesariamente tiene que crecer. Y acá no sembramos y no tiene que crecer. Entonces, yo veo que esto ha crecido y esto no ha crecido, entonces pasa mi control de calidad y veo, esto lo que estamos viendo es el fluconazol, seguro esto es para un hongo, para una levadura, y tiene un MIC de 0,5. Entonces acá pongo un MIC de 0,5, busco en las tablas y me sale que es sensible. Menos mal que ahora hay equipos automatizados que hacen esto, ¿no? Este método que se llama método de microdilución, porque como son pequeñas tarjetas, no es en tubos, sino en pocillos muy pequeños, lo hace. Entonces, eso lo podemos tener en 48 horas ya todo el proceso con el MIC de la bacteria, que es importante, ¿no? El método de discodifusión solamente es un complemento ahora, actualmente, en los laboratorios de salud, por ejemplo, ya tenemos las máquinas y solamente empleamos método de discodifusión para ver tipos de resistencia, ¿no? Pero la gran mayoría lo hacemos con eso. Ok, si tienen alguna pregunta sobre lo que he explicado, ¿les quedó todo claro? Quedó todo claro, doctor. Ok, entonces usted me va a decir qué día van a hacer la práctica y cuándo me toca la próxima clase teórica, nos ponemos de acuerdo y coordinamos ya con su delegado. Hasta luego. Hasta luego, biólogo, cuídese. Ok, Luego, doctor. gracias. Y compañeros, quédense biólogo. con el llamado de Buenas lista. noches, biólogo. Agüite Arias. Gracias, biólogo. Agüite Arias. Está Alcedo Prisma, pero no Panduro. está bien, pero está presente. Presente, Ahí está, presente, ahí está, presente. presente. Ah, ok. Segundo. Presente. Edelmira. Presente. Anticona.